Para mí ha sido bien impresionante. Un versículo, el libro de Éxodos, Éxodo capítulo 21. Perdón, número capítulo 21. Número capítulo 21. Número capítulo 21. Vamos a leer un versículo nada más. Versículo 14. Número capítulo 21, versículo 14. Vamos a leer ese versículo, pero es para tener el tema. Dice así la palabra del Señor en el libro de Números capítulo 21, versículo 14. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo, esto es raro, ¿verdad? Lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, o de Amón, perdón. 14 otra vez. Por tanto se dice en el libro de la batalla de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Amón. Padre, gracias por tu palabra. Yo sé que ahorita viene ya mismo alguien más para compartir la palabra que tú le has dado a esa persona y después posteriormente otra vez otra persona más para presentar, pero me ha tocado en este momento compartirle así dice el Señor. Te pedimos que eso mismo sea, así dice el Señor. Que tu palabra salga, Jehová Santo, de nuestros labios, pero que salga directamente desde el trono de lo alto, para que pueda pasar, Jehová Santo, y penetrar el corazón de cada persona que está aquí presente, o el que venga de camino, o el que esté posiblemente, Jehová, viéndolo, sea hoy o sea en otro momento dado u otro día, Jehová. Pero yo te pido que tu palabra haga el efecto que tiene que hacer para la gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento un momentito. Amén. Aquí nos acompaña un pastor evangelista de Venezuela. Quiero que salude desde allá, desde ahí mismito, nuestro hermano Gregorio. Que Dios le bendiga a todos, hermano. Amén, de Venezuela, de allá de Maracaibo. Maracaibo en Venezuela, ¿sabes? El tremendo siervo de Dios viene aquí cada año, viene aquí, comparte la palabra del Señor con nosotros y está con nosotros aquí. Así que, déjenme hablar del mensaje de hoy. El mensaje de hoy va bajo el tema, ¿qué hay en el libro de la batalla de Jehová? Porque aquí dice que hay un libro. El libro de la batalla de Jehová de los ejércitos. Y no estamos hablando de un libro apócrifo. ¿Qué es un libro apócrifo? Libro apócrifo es un libro que en el original apócrifo viene de como apocalipsis o apologeta o apología, o sea, tiene que ver con algo oculto, algo escondido. Y esos libros apócrifos fueron unos libros que se escribieron donde en un tiempo del silencio de Dios siguieron la gente escribiendo libros al garete, como decimos en Puerto Rico. O sea, siguieron escribiendo libros y libros y libros al punto en que se escribieron hasta diferentes evangelios, y aún después de Cristo todavía se escribieron un montón de libros más. Está el Apocalipsis de Pedro, está el Apocalipsis de María, está cuanto Apocalipsis puede haber por allá, están los evangelios de otras personas más, el Evangelio de María, el Evangelio de Pedro, un montón de libros que no fueron aceptados en un momento dado, en el que la iglesia sufrió una situación tan difícil, que después de la muerte de Jesucristo, cuando Él se va para el cielo, hubo un momento en que la iglesia, después de una persecución, tuvo un problema grande. Y es que había tanto sincretismo, y sincretismo lo que significa es diferentes opiniones, diferentes pensamientos, diferentes filosofías, donde ya la iglesia se había perdido y decía, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Tantas cosas que hay en sí, ¿qué es lo que nosotros estamos creyendo? Y por lo tanto se hizo un concilio, y eso sería pues un estudio más aparte, pero no vamos a entrar en eso. Hubo un concilio donde se trajeron entonces todos los libros que existían, y eran miles de libros, donde los escritores tenían un problema. El problema que tenían ellos era en cuanto al Nuevo Testamento, en cuanto a las cosas después de Cristo, porque antes de Cristo se llevó entonces a cabo una forma de pensar en que si fueron los libros aceptados por los judíos, son los mismos libros que nosotros también vamos a aceptar. Cualquier otro libro después de Malaquías, que eran libros que se escribieron también, no van a ser aceptados. Diga lo que diga, no van a ser aceptados. Y por lo tanto, era más fácil el poder elegir cuáles eran los libros del Antiguo Testamento para adoptarlos como parte del canon bíblico o de las reglas por las cuales nosotros nos dejamos regir, que es lo que significa el canon. El canon significa en original una regla o una vara de medir. Por lo tanto, el canon bíblico viene siendo una regla por la cual nosotros como cristianos nos vamos a dejar regir. Fue fácil esa parte del Antiguo Testamento porque llegaron entonces a la conclusión de que habiendo tantos libros, vamos a aceptar lo que los judíos aceptaron para evitar ese problema. Ahora, los demás no fueron aceptados, pero en el Nuevo Testamento también pasó por lo mismo, donde Santiago casi no lo logra, porque si Romano dice que es por fe, más el justo por la fe vivirá, Santiago dice que también es por obra, pues ven acá, ¿es por fe o es por obra? No entendían ellos todavía que la fe es la que nos salva, pero la fe se demuestra por nuestras obras, es diferente. Por lo tanto, empezaron a decir qué libros iban a aceptar y qué libros no iban a aceptar. Hebreos casi se queda afuera.
porque Hebreos también es un libro anónimo, que no se sabe quién es el escritor, sin embargo, es como quien dice, un comentario bíblico de lo que es Levítico. Si usted estudia eso bien, usted se va a dar cuenta que Efesios viene siendo un comentario bíblico de lo que en sí era el libro de Números, el libro de Josué, cuando entraron a poseer la tierra prometida. Y el libro de Levítico es la ley de Jehová, pero el libro de Hebreo es simplemente como si fuera un comentario bíblico de todo lo que tiene que ver con los sacrificios que se hacían antes. Eso es lo que en sí viene siendo el libro de Hebreo. Así que tuvieron que aceptarlo. Apocalipsis casi también se queda fuera. ¿Por qué? Porque también tenían sus cositas que decían, pero como es esto, que es un dragón, que es una siete cabezas, ¿sabe qué es esto? Entonces era la película Dungeons and Dragons. O sea, esto se ve como una mitología griega. Sin embargo, se dieron cuenta que no era así. Se dieron cuenta que sí era un libro escrito por un hombre inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Así que en ese canon bíblico, o sea, ya completamente ya establecido como los 66 libros, pues entonces es la palabra completa de nuestro Señor, o la palabra completa de ese Dios a quien nosotros vinimos entonces a exaltar y vinimos entonces a adorar. Sin embargo, estos libros que son apócrifos, que no fueron aceptados, de eso no es lo que vamos a estar hablando hoy. Yo ni siquiera hablo de los macabeos, que son libros históricos, yo ni siquiera los menciono. Yo ni siquiera hablo mucho menos de Judith o de Baruch o de los libros que están por allá en otros libros, en otras Biblias. Yo hablo solamente de lo que dice la palabra del Señor. Pero dentro de la Biblia hay unos libros que no aparecen por ningún lado. Por ejemplo, el libro de Hazel, que lo menciona la Biblia, el libro de Hazel. Otro libro más, por ejemplo, este que está aquí, el libro de la batalla de Jehová de los ejércitos, pero la Biblia lo menciona. Ahora, hay otros libros más que han aparecido, que de hecho está el libro de Enoch, no es inspirado por Dios, por ende uno no lo usa. Hace poco estaba hablando yo con una persona en Estados Unidos y me decía, varón, estoy leyendo el libro de Enoch. Y él me dice, y eso añade más información a lo que Dios creó, a la creación de Dios. Y yo le dije, ¿tú no crees que si hubiera sido inspirado por Dios y Dios quisiera que se supiera más información, no lo hubiera metido en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 y también en el Salmo capítulo 105 hasta el 110? ¿Tú no crees que Dios le hubiera añadido un poquito más de información? Por eso es que nos metemos en problemas, porque buscamos otros libros que nos añadan un poquito más de información, como si Dios se rascara la cabeza y dijera, wow, ¿verdad? A mí se me olvidó decir eso. Gracias, Espíritu Santo, por Enoch que le escribió. A mí se me olvidó escribirlo, pero Enoch lo escribió. O sea, esas son cosas que uno tiene que pensar. Si no está en la Biblia, no es palabra de Dios. Sin embargo, el libro de que le voy a hablar hoy, sí está escrito en la Biblia, y usted va a ver de qué se trata ese libro, el libro de la batalla de Jehová. O sea, todo eso es la introducción para decirle acerca del tema de hoy, ¿qué hay en el libro de la batalla de Jehová de los ejércitos? ¿Amén? ¿Estamos listos? Ok, pues vamos entonces para allá. Déjeme entonces decirle algo, que hay veces que uno tiene que estudiar más allá de lo que está simplemente escrito. Me explico. Vaya conmigo un momentito, y esto es un paréntesis, como esto es un retiro hasta las 6 de la tarde, yo no sé hasta qué hora viene el próximo predicador, tenemos tiempo por ir para abajo, y a mí me encanta hablar. Y yo no sé, los predicadores les encanta el micrófono, no quieren soltarlo. Y note que antes de terminar va a decir la persona, ya estoy terminando. Hermano Clarence. Y le falta ¿cuánto? Media hora todavía. Y después de media hora dice, ahora sí estoy terminando. Y usted dice, pero eso ya lleva 3 veces diciendo, lleva 1 hora y media más en la conclusión. O sea, no sé qué pasa con estos micrófonos, que al predicador le encanta. Después que esa palabra de Dios, no se preocupe, usted siga recibiendo. Vaya conmigo un momentito a 1 Samuel capítulo 21. Se va a ver algo ahí, porque le digo, hay que estudiar, hay que analizar, hay que indagar. 1 Samuel capítulo 21. 1 Samuel capítulo 21. Es una historia de David. Y esto solamente es un paréntesis para que usted vea la importancia o la necesidad de estudiar la Biblia, pero estudiarla bíblicamente hablando. O sea, hay gente que usa comentarios bíblicos, yo no tengo problema con eso. Pero ¿sabe qué dice las reglas de interpretación de la Biblia? Que la Biblia es su propio intérprete. O sea, es su propio intérprete. La Biblia se interpreta ella sola. Vamos a ver un momentito, 1 Samuel capítulo 21, del 10 hasta el capítulo 22, versículo 1. ¿Por qué me voy un poquito más allá? Que se tienen que acordar que cuando la Biblia fue escrita, no fue escrita con capítulos ni versículos. Es otro estudio más, pero para que tengan una idea, en el siglo XII se dividió en capítulos y en el siglo XVI se terminó de dividir en versículos. Para hacérselo más fácil un poquito más a nosotros, de cómo llegar al capítulo tal del libro tal. Porque si yo le dijera a usted, váyase al párrafo 348, en lo que usted llega ahí, y si confunde de que acá abajo empieza el párrafo y acá arriba sigue, va a contar esto como un párrafo y acá como otro, sin embargo es el mismo párrafo. O sea, por lo tanto, se nos hizo un poco más fácil la lectura de esta manera, pero en el momento en que fue escrito como una historia. Así que el capítulo 21, del versículo 10 al capítulo 22, versículo 1, dice así: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David,
el rey de la tierra? ¿No es este a quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las paredes, en la portada de la puerta, y dejaba caer la saliva por su barba. Y dijo Aquis a su siervo, he aquí veis a este hombre, es demente, que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar este en mi casa. Capítulo 22, versículo 1. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. ¿Por qué traigo esto? Para que usted vea que la Biblia es su propio intérprete. David está huyendo de Saúl y se mete a la boca del lobo. ¿Por qué? Porque se fue a casa de los filisteos, de donde él había matado a Goliat. Hacía 4 capítulos atrás, él había matado a Goliat. En ese caso no son 4 capítulos, en ese caso pudieron haber pasado varios años. Pero hubieran pasado hacía 4 capítulos atrás. Así que él huye de la presencia de Saúl, que lo quería matar un montón de veces. Y él entonces se mete en casa de los filisteos, donde también salió a reducir a Dios. Caray, mira este no es aquel que había matado supuestamente 10,000. Este no es aquel que hace guerra contra nosotros. Y aquí lo yo, y se hizo, lo prediqué el otro día, o lo hablé el otro día en la iglesia, se hizo el loco. Y empezó a dejar que la baba se le corriera, la saliva se le corriera por toda la barba. Ahí entonces David huye a la cueva de Adulam. Y en la cueva de Adulam, usted diría, quizás él huyó como huyó también Elías de aquella mujer conocida como Jezabel, que se escondió. Y tuvo que venir el ángel de Jehová y tocarlo y decirle, levántate, mata y come. ¿Por qué? Porque el largo camino te resta. Posiblemente uno pensaría, pues se escondió. Sí, pero cuando David se escondió por lo que le estaba pasando en la cueva de Adulam, David no se quedó con los brazos cruzados. El problema no está en que uno huya del enemigo o uno se esconda del enemigo. El problema está en que usted hace cuando está huyendo. Si usted huye y simplemente sale corriendo y no hace más nada, más que simplemente demuestra que usted cogió cobardía o cogió miedo, lamentablemente ahí el enemigo toma ventaja. Pero si en el momento del miedo, de lo que yo me estoy enfrentando, de la prueba que me estoy enfrentando, yo tomo un momento de ir a refugiarme a un lugar que parezca que me estoy escondiendo, lo que hago en ese lugar secreto es lo que verdaderamente importa. Y David no se quedó con los brazos cruzados. David sabía que el enemigo estaba detrás de él. David sabía que lo estaban rodeando por todos lados. Pero David, cuando se mete en la cueva de Adulam, David lo que hizo fue escribió unos salmos que estaba ahí escribiendo él. Y usted dirá, ¿qué prueba tú tienes para eso? Vaya conmigo al Salmo 34. Ponga su dedito ahí para que usted vea. Por eso es que tenemos 5 dedos. Salmo, capítulo 34. Dios es sabio. Dios mete un dedo aquí para que usted siga por el otro lado. Salmo 34. Ahí David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo todo el tiempo, de día, de tarde y de noche, estará conmigo todo el tiempo. O sea, mi alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y David empieza a testificar. Lo que David está escribiendo no fue en el momento en que le pasó. Acuérdese, usted pasa por una experiencia y después usted entonces la escribe. Usted no está escribiendo mientras usted está pasando por la experiencia. Usted pasa la experiencia y después entonces la escribe. Por eso es que David entonces empieza a decir, antes de empezar a darte mi testimonio, déjame bendecir a Jehová en las buenas y en las malas, en las altas y en las bajas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la abundancia o la escasez. No importa mi condición, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y su alabanza estará de continuo, en todo momento, en todo el día, en toda la tarde, en toda la noche, mientras estoy meditando, mientras estoy acostado, mientras estoy durmiendo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y mientras descanso, al momento de despertarme, yo entonces diré, yo dormí y me levanté porque Jehová me sustentaba. Estará de continuo en mi boca. Y esto es lo que esa vida estaba diciendo, y empieza a testificar, porque este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Eso se trata el Salmo 34, es un testimonio de David.
David lo que está testificando de una prueba tan grande que él pasó, donde en esa prueba grande que él pasó, él dice, pero en vez de quedarme callado, en vez de quedarme dado, en vez de quedarme escondido, en vez de lamentarme, yo bendeciré a Jehová en todo tiempo, porque en el momento de mi prueba yo clamé a Jehová, y Jehová me escuchó y me libró de todos mis temores, de todas mis angustias. Y léase el Salmo 34 para que usted vea. Y usted dice, ¿cómo tú sabes que ese Salmo fue escrito en ese momento? Vaya al principio en el capítulo 34 para que usted vea algo. Antes del capítulo 1 hay un encabezado. Ese encabezado en la Biblia mía, que es Plenitud, no lo escribió el autor de Plenitud. En la Biblia suya, Arcoíris posiblemente, o en la Biblia suya Charles Stanley, o en la Biblia suya Thompson, o en la Biblia que usted tenga, no la escribió el autor de ese libro. Está en el original, que no estaba dividido como versículo, pero sí como capítulo, es otro evento. Pero el autor del Salmo 34, que fue David, escribió un encabezado. Chequéese el Salmo 34 en el encabezado, antes del versículo 1. Dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Ahimelech, dice, y él echó y se fue. Ahí está hablando de aquel evento. ¿Que le cambia el nombre? Sí, le cambia el nombre. Pero es el evento donde David estaba huyendo y cambió su semblante, que se hizo el loco. Se empezó a dejar que la baba le corriera. Y David en ese momento, cuando se va de la presencia de ese varón que cambió su semblante, escribe el Salmo 34. ¿Dónde? En la cueva de Adulam. O sea que la cueva de Adulam no es el problema. El problema es qué hacemos cuando nos metemos en la cueva, que nos escondemos en la cueva. Por si acaso usted pensaría que ese fue el único salmo que David escribió. No. Vaya conmigo al Salmo 142. Salmo 142. Por eso es que es bien importante leer hasta el Selah. Hay gente que lee en la Biblia y lee los versículos y ven el Selah y lo brincan. ¿Sabe lo que significa Selah? Que en la Biblia muchas veces dice Selah. De hecho, hay como 73 veces que dice Selah. ¿Nunca se han preguntado por qué dice Selah? Es bien importante estudiar inclusive cuando dice Mitam, o dice Masquil, o dice Nagayot, o dice Zagayón. Todo eso es importante en la Biblia. Son unos instrumentos de música, sean de cuerda o sea de viento, o posiblemente sea una nota musical. Todo depende de qué está pasando, porque el libro de los Salmos en el original se llama Sefer Tehilim. Y Sefer Tehilim es el libro de las alabanzas, o sea, es nuestro libro de himnario de gloria. Como decir, vamos al himnario de gloria número tal. Sin embargo, en este caso era el himnario de gloria de ellos en ese momento, y por lo tanto tenía que decirse con qué instrumento se tocaba o en qué tono se tocaba ese instrumento o esa alabanza. Por lo tanto, es bien importante saber todo eso. Pero hay una parte en la Biblia donde después de ciertos versículos dice Selah. Y vuelve y dice otro versículo más y dice Selah. Y vuelve otro versículo más y dice Selah. Y uno dice, ¿y qué significa Selah? Si está en la Biblia es importante, porque hasta el mismo también Habacuc lo menciona. O sea, ¿qué significa entonces Selah? Se cree que Selah significa una pausa musical en la cual el que lo escribió tiene que pensar en lo que está diciendo. En la cual el que lo está hablando tiene que pensar en lo que está diciendo. Y en la que lo que está cantando tiene que parar y pensar y meditar en lo que está cantando. Es como, por ejemplo, cuando uno canta una alabanza, usted se da cuenta que una vez ya termina, antes de empezar a dar la vuelta de nuevo, hay una pausa donde la música suena pero nadie canta. Esa es la pausa musical. Y el propósito no es para hablar con el vecino, para hablar con el que está al lado. El propósito es para pensar en lo que estamos diciendo. Por eso es que el salmista, cuando hablaba ciertos versículos, él hablaba de una manera como diciéndole a Dios, Dios, despiértate, ¿qué pasa? ¿Estás dormido? Y después del Selah, él cambia el tono y dice, mas yo sé que tú estás conmigo. O sea, la mentalidad del salmista cambia después del Selah. Y él siempre escribe Selah para decir, me puse a pensar y yo dije, ¿qué yo estoy diciendo? ¿Qué yo estoy hablando? Por lo tanto, empieza y cambia la forma de hablar después de su oración. Y ese es el momento del Selah. Que a veces uno viene a Dios diciendo a Dios, Dios, tú no estás pendiente, que estoy aquí desesperado, estoy con esta enfermedad que me está carcomiendo los huesos, me estoy enfermando cada día más. Señor, ¿qué pasa? Hay un momento en que usted tiene que pensar en lo que usted está diciendo con el Dios que usted está clamando. Y por eso es que después dice, sin embargo, yo sé que tú nunca me has dejado solo. Por eso es que la oración nunca puede terminar de esa manera. Uno tiene que cambiar siempre el tono de la voz. Así que, habiendo dicho eso, vamos entonces al Salmo 142. Salmo 142. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de ti expondré yo mi queja. Delante de ti, de él, pero manifestaré mi angustia. Y sigue. El salmista está hablando de lo mismo que hablaba en el Salmo 34. Miren el encabezado. Masquil de David. Masquil significa enseñanza. Dice Masquil de David. Oración que hizo cuando estaba en la cueva. O sea que David, cuando estaba orando, se metió en la cueva huyendo de sus enemigos. Él huyó, pero se metió en un lugar donde él tenía que clamarle a Dios. Y hablando con Dios, se escribieron varios salmos. Y hay otros salmos más que se escribieron en ese momento.
O sea que David nos enseña algo bien grande, que no es que no pasemos por cosas, que no es que no pasemos por situaciones difíciles, es que en los momentos más difíciles usted tiene que aprovechar el momento más duro para sacar su mejor alabanza. Se lo voy a repetir. En el momento más duro que usted esté pasando en su vida, en su situación, usted tiene que sacar su mejor alabanza. ¿Sabe por qué? Porque cuando se escribieron cuán grande tú eres, o how great thou art, como se llama en inglés, o cuando escribieron Amazing Grace, maravillosa gracia, no la estaban pasando fácil. Muchas veces de esas personas que sacaron esa alabanza eran esclavos que estaban remando y cantando, oh, cuán grande es nuestro Dios, y remando cantaban esas alabanzas. Sacaron de su peor prueba o de su peor situación o la situación más fuerte que ellos pasaron, sacaron su mejor alabanza y hoy nosotros cantamos esa alabanza gracias a que ellos tuvieron que soportar la prueba y sacaron una alabanza para que nosotros también sepamos a quién estamos cantando. O sea que es bien importante el poder entonces entender lo que pasa en la Biblia y qué pasaba con ese salmista o qué pasaba con ese personaje. Así que en este caso de hoy, en cuestión del capítulo que estamos en cuestión del Salmo 21, del libro de Números capítulo 21, en el versículo 14, como está escrito en el libro de las batallas de Jehová de los ejércitos, yo quiero hablar de ustedes de ese libro, bajo el tema, ¿qué hay en ese libro? Y hoy vamos a hablar acerca de ese libro, qué es lo que encierra ese libro. Por lo tanto, para poder entonces nosotros entender lo que hay en ese libro, hay que entender nuestra batalla. Hay que entender nuestra batalla. Así que le voy a decir unos cuantos versículos y eso vamos para allá ahora. Vamos un momentito a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. Versículos del 3 al 5. Pasaje bien conocido, que a la que empieza a decírselo, usted se va a acordar de ese versículo. 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. En lo que usted llega allá, usted tiene que saber algo. Que la batalla física son el reflejo de algo en lo espiritual, por si no lo sabía. Siempre la batalla en lo físico es porque la batalla ya empezó en el ámbito espiritual, no empezó en lo físico. En lo que usted llega allá a 2 de Corintios capítulo 10, le voy a dar una historia en la Biblia. La Biblia menciona en el libro de Marcos capítulo 4, del 35 al capítulo 5, versículo 1, menciona que Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y dice la Biblia que cuando Jesús le dice pasemos al otro lado, él se acostó a dormir. Y es fácil acostarse a dormir cuando todo está chilling, cuando todo está bien, cuando todo está calmado, cuando no hay tormenta, es bien fácil. Pero cuando María empieza a azotar a los ventanas y el viento empieza a entrar por entre medio y parece como que un fantasma que está entrando por esa ventana, se despierta el del más sueño profundo. Sin embargo, cuando Jesús se acostó a dormir en medio de esa barca, todo estaba tranquilo, pero cuando se levanta de repente una tempestad de viento, con viento contrario, viento huracanado, viento fuerte, pensando que en aquel tiempo no había motor, lo que había era una vela, y dependían del viento que soplara a favor o en contra, y que estaban remando, y que el remar tanto para llegar de este a oeste, y el viento soplando de oeste a este, era bien difícil de llegar. O sea que se cansaban, se rendían y se volvían para atrás, o seguían remando, y aunque no se movieran, se quedaban por lo menos estáticos en el sitio en que estaban. Por lo tanto, Jesús se acuesta a dormir y se levanta esa tormenta. Y la Biblia dice que la barca empezaba a llenarse de agua. Y la Biblia dice que la barca se movía de lado a lado y que las olas se encrespaban hasta arriba y bajaban y descendían. Y la barca parecía que se estaba hundiendo. Sin embargo, Jesús seguía durmiendo. Por más que usted tenga el sueño pesado, por más cansado que usted esté, si usted está durmiendo en la popa, si usted está durmiendo con un cabezal ahí, por más que usted tenga un sueño pesado y que esté roncando, las olas al mover la barca de lado a lado, y por si acaso eso no lo mueve, la ola metiéndose entre la barca y llenando la barca de agua, Jesús tiene que haber estado mojado y se tiene que haber empapado, y por lo tanto estaba él quizás lleno con agua hasta arriba y seguía durmiendo. Y ellos lo despiertan y le dicen, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y cuando de repente Jesús se levanta, él reprende ¿qué? ¿Por qué no reprendió la ola? Si la ola es lo que se estaba metiendo en la barca, ¿no era el viento el que estaba metiéndose en la barca? O sea, que el viento causaba que la ola se levantara, y la ola al levantarse era la que se metía en la barca, pero el problema no era la ola, el problema era el viento, y Jesús reprendió el viento y la ola se tuvo que calmar, porque una vez el viento se fue, automáticamente la ola se tiene que calmar y la tormenta se tiene que calmar. Y dice la Biblia que llegaron entonces al otro lado.
O sea que en esa historia usted se puede pensar, Jesús cuando habló, Él dijo, pasemos al otro lado. A Él no le importaba si se levantaría una tormenta. A Él no le importaba que viniera lo que viniera. Él lo que dijo fue, venga lo que venga, pase lo que pase, suene como suene, se vea como se vea, vamos a pasar al otro lado. Se levante la tormenta que se tenga que levantar, pasemos al otro lado. Y habiéndolo dicho Jesús, no importa lo que se levantara, ellos iban a llegar hasta el otro lugar. Jesús se acuesta a dormir, demostrándole a ellos que en medio de la tormenta. Isaías 26 en el versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, porque yo he confiado a Dios, en Dios, mi mente está concentrada en Dios y Dios me guarda en completa paz porque yo sé a que yo le he creído. Por algo Filipenses capítulo 4 dice claramente, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que no hay forma de explicarla, que sobrepasa entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Y en qué pienso? Por lo demás, hermano mío, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Jesús se acostó a pensar en eso, en todo lo que es justo, lo verdadero, lo puro, lo honesto, lo de buen nombre, y si había algo digno de alabanza, en eso estaba pensando. Por eso Dios lo guardó en completa paz durante toda la tormenta que estaba pasando. Lo que está curioso es que en esa historia dice la Biblia que lo despiertan diciéndole maestro, y un maestro enseña. O sea que le está enseñando Dios algo a ellos. Y lo que Dios le está enseñando entonces a ellos es que cuando usted confía en Dios ante la tormenta más violenta, usted puede estar en paz. O sea, algo le estaba enseñando Dios cuando dice maestro. Era diciendo en otras palabras, te estoy enseñando algo aunque no estoy hablando. Aquí tenemos varios maestros, maestros de matemáticas, maestra Leslie, donde son maestros seculares. Y en la clase ellos le enseñan ellos le enseñan la materia o el material. Para cuando venga el examen, el maestro no habla. El maestro simplemente está mirando, atendiendo y posiblemente enseñándole un poquito más allá, pero el maestro no le da la respuesta. Ya el maestro le dio lo que él tenía que estudiar. Por lo tanto, en esa tormenta el maestro le había enseñado con diferentes situaciones, diferentes sanidades. Ya le había enseñado el poder que había en él, que él podía sanar enfermos, que él podía levantar a los muertos, que él podía echar fuera demonios y que él podía entonces ahora también calmar los vientos y las tormentas. O sea que él está enseñando algo a ellos que lo que tenían que hacer simplemente era ponerlo por práctica y más nada. ¿Y qué pasó? Se amedrentaron y Jesús calmó el viento y las olas se calmaron. Me llama la atención que Jesús reprendió los vientos. Porque cuando Jesús reprende los vientos, es porque los vientos causaban que esa tormenta se levantara y que la ola se encrespara y que entrara en la barca y tratara de ahogar o hundir la barca. Por lo tanto, ¿por qué Jesús entonces reprende los vientos? Porque me está enseñando a mí que muchas veces lo que se levanta en lo físico no es el problema. Que lo que se levanta en lo espiritual es el viento que causa que eso se levante. Y lo que me atemoriza a mí no es el viento. Lo que me atemoriza a mí es lo que yo puedo ver con mis ojos. Y Dios me está diciendo, tan pronto yo reprendí los vientos, la mar se calmó, porque lo que causa que lo físico se levante, el problema en el hogar, el problema matrimonial, el problema con los hijos, el problema de salud, el problema en el trabajo, el problema en el vecindario, es una fuerza espiritual que tú no ves que está causando que eso se levante. Y cuando Dios reprende esa parte espiritual que no se ve, lo natural se tiene que calmar porque Dios ha reprendido la parte espiritual. O sea que la guerra de nosotros no es física. La guerra de nosotros es espiritual. Y el que prometió pasemos al otro lado, no importa lo que venga, vamos a pasar al otro lado. Porque el que lo habló es justo. Y el que lo habló es capaz de cumplirlo. Porque la Biblia dice en Isaías capítulo 55 que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve atrás, sino que llega a la tierra y la hace germinar y da pan al que come y semilla al que siembra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado aquello para lo cual yo le envié. La Biblia dice también claramente en número 23 que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo habló, Él lo va a ejecutar. El diablo no puede contar la palabra de Dios. Y si Dios dijo hoy una promesa, pasemos al otro lado, usted tranquilo, con calma, que vamos a llegar. Venga lo que venga y se levante lo que se levante, vamos a llegar al otro lado, porque el que lo habló es fiel y verdadero y su palabra es justa. Y Él lo va a cumplir. Así que en este momento, 2 Corintios capítulo 10. ¿Qué dice ahí?
¿Quién me lo puede leer? Del 3 al 5. ¿Qué dice ahí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Usted no se da cuenta que son en plural, porque la armadura de Dios en Efesios capítulo 6 dice que la única arma defensiva que tenemos es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Lo demás es para yo protegerme. Lo demás es para yo cuidarme, para yo protegerme. El casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio del apresto de la paz, el escudo de la fe. Pero lo único que tengo para defenderme es una arma nada más, que la espada del Espíritu. Y ahí me dice las armas de nuestra milicia. No son carnales. ¿Usted sabe cuáles son las armas de nuestra milicia? Se lo está diciendo la iglesia el otro día. La alabanza, la adoración, la oración, la palabra, el ayuno, la congregación, el retiro y la vigilia. Son 8 armas que tenemos para defendernos contra el diablo y contra todos sus secuaces. O sea que esas son las armas que Dios nos ha dado para defendernos. O sea que si usted usa esas armas verdaderamente como tiene que ser, créame que el diablo va a temblar. Y por eso la Biblia dice que ni aún las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia. Yo soy parte de la iglesia del Señor. O sea que si yo creo esto de verdad y yo me mantengo en ayuno, me mantengo en retiro, me mantengo en la palabra, me mantengo en oración, me sigo congregando, me retiro con Dios y me pongo entonces a vigilar también de vez en cuando, créame que me estoy preparando para la lucha con la que me estoy enfrentando. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesús alabó. Dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Sabe por qué? Porque Jesús adoró. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Sabe por qué? Porque Jesús oró. Él se iba al monte a orar y estaba hasta la mañana casi siempre orando. Dice la Biblia que él leía, él decía la palabra, cuando él decía claramente escrito está, siempre estaba recitando la palabra del Padre. Él también entonces ayunaba, empezó su ministerio con 40 días de ayuno. Él se retiraba aparte para retirarse con el Padre. Él también entonces se congregaba, porque dice Lucas capítulo 4 que Jesús iba a la sinagoga, que era el lugar de ellos congregarse para escuchar la palabra de Dios, como era su costumbre. O sea que son cosas que Jesús hacía y nos está demostrando, si mi ministerio fue así de poderoso, tú estando en Cristo también tienes las mismas armas en el nombre de Jesucristo para también hacerlo. Pero ¿por qué entonces me asusto ante la prueba que me enfrento? ¿Por qué entonces me coge fuera de base? Y el que sabe de pelota sabe lo que significa fuera de base. Lo que significa eso es que la persona que está en primera, que se quiere tirar para segunda, lo agarraron fuera de base. Pues el diablo a veces nos agarra solo fuera de base, nos agarra descuidados, nos agarra desprevistos o desprevenidos y no nos dimos cuenta por dónde venía ese ataque, ni siquiera lo vi venir. Es más, decimos, no lo vi venir, me agarró desprevenido, no lo esperaba de esa manera, de quien menos yo esperaba que me llegara. ¿Por qué? Porque nos cogió en pifia o nos agarró fuera de base. Pero si nosotros entendemos lo que la palabra dice, vamos a estar siempre alerta, velando y orando en todo momento, sabiendo que el diablo, nuestro adversario, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Y sabe a quién el diablo devora? Aquel que no está orando, aquel que no está ayunando, aquel que dice yo me puedo congregar en casa solo y lo estoy haciendo bien. Es más, lo veo por internet, lo veo por Facebook, no tengo que congregarme en la iglesia, duérmaselo. Duérmaselo. Porque hay una historia de un hombre que sí, él entendía, claramente él decía, no, yo estoy bien a fuego por Dios, yo me puedo quedar en casa, estoy a fuego, el fuego que está ardiendo en mi corazón, como cantábamos los otros días en el culto de aquí, ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Él decía, estoy tan a fuego que no importa si me quedo en casa, yo lo puedo hacer. Y él dice que empezó poco a poco a sentir como que la pasión por Dios se empezó a apagar. Y sintió que más allá de apagarse empezó solamente a humear. Ya no sentía la misma pasión por las cosas de Dios. Y se arrimó a un hombre, un anciano de la iglesia, donde él perseveraba, y le contó lo que le estaba pasando. Y el hombre estaba calentándose, porque ese día hacía frío. Se estaba calentando con un montón de carbones. Y dice la historia que ese hombre calentándose, escuchó la historia de este varón. Y el hombre sabio lo que simplemente hizo fue con una tenaza, cogió un carbón, lo puso aparte y siguió calentándose. El hombre que estaba con la queja dice que de repente vio que el carbón que estaba encendido, al estar aparte solo, empezó a apagarse, empezó a humear. El hombre sabio cogió otra vez el carbón, lo volvió a meter entre medio de los carbones encendidos, y aquel hombre se dio cuenta que el carbón volvió entonces a encender y entendió el mensaje. Que una vez un carbón encendido se aparta de la congregación de los hermanos, se empieza a apagar.
Pero una vez se vuelve a congregar en la congregación de los carbones encendidos, empieza a arder nuevamente por las cosas de Dios. Solo no podemos hacerlo. Y el diablo está metiendo tantas cosas en la mente de la gente que le está haciendo creer o le está haciendo pensar, tú puedes hacerlo solo. No necesitas a los hermanos. ¿Será el brazo aparte del cuerpo completo? Quítese un brazo porque usted vea que el brazo no va a poder hacer nada. Es más, corte una rama del árbol y ponga la parte a ver si va a hacer algo. Jesús dice claramente en Juan capítulo 15, porque separados de mí. O sea que una rama que se corta del árbol y se pone aparte, se seca y es echada al fuego. Hay que estar en la congregación de los hermanos. Y el diablo está usando tácticas para separar a los hermanos del uno del otro, para agarrarlos solo, para entonces cumplir la palabra que dice que anda como león rugiente buscando a quien puede entonces devorar. O sea que hay que conocer entonces en esta situación que estamos pasando, hay que conocer a nuestro enemigo. Y hoy le voy a decir unos cuantos versículos acerca de nuestro enemigo, porque hay que conocerlo. Y hay gente que no le gusta hablar del diablo. Y es verdad, no se habla para alabarlo, pero hay que conocerlo. Porque para usted pelear con alguien, usted tiene que conocer a esa persona. Porque antes de un boxeador pelear con alguien, lo estudia. Y ve la forma en que pelea, y ve sus debilidades, y ve su fortaleza. Yo siempre doy el ejemplo de Tito Trinidad. Todo el que conoció a Tito Trinidad boxeando, Tito tenía una debilidad. Y la debilidad era la quejada. Y una vez se caía, para como el pai le metió una bofeta también. O sea, era peor todavía. Pues Tito tuvo que darse cuenta de esa debilidad. Y dándose cuenta de esa debilidad, él sabía que él tenía que fortalecer o proteger esa debilidad. Una vez Tito se protegía esa debilidad, igual que Tyson hacía así, Tyson se cuadraba bien feo, pero protegía su debilidad. Y Tyson se cubría de una manera, y Tito se cubría de una manera que se tapaba esa parte que él sabía que era su debilidad. O sea que él sabía cuál era su debilidad y él sabía cuál era la debilidad de su enemigo, su contrincante, y también la fortaleza de esa persona. Pues hay que conocer cuál es la debilidad de nosotros y hay que conocer los ataques y las artimañas del enemigo. Así que vamos entonces a hablar un poquito acerca de él para que no nos quedemos sin conocimiento de cuál es la táctica del enemigo. Primero que todo, y aquí voy ahora con la segunda parte. La primera parte dice la Biblia en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para... Ese es el propósito del diablo. Hay una jerarquía que a veces desconocemos. El diablo está bien organizado. Y una cosa que el diablo tiene es que él no está dividido. Porque la Biblia dice claramente que un reino dividido no puede prevalecer contra sí mismo. O sea, él dice, y si el diablo estuviera dividido, ¿cómo entonces estaría su reino o prevalecería su reino? Él tiene una cosa, y es que él es, y yo no lo hago, yo he escuchado pastores decir, yo le doy esta al diablo. No, yo no se la doy. O hay gente que dice, chacho, algo bueno que el diablo tiene. No es que sea bueno. La realidad es que él está bien organizado, pero no digo que es algo bueno que él tenga, o que se la doy, tampoco se la doy. Pero sí tiene algo, y es que él está bien organizado. Y el organismo que él tiene, o la organización que él tiene, es como dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6. La Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que el diablo es el Dios de este siglo. Y cuando dice Dios, no es que sea un Dios, porque él no puede crear. Él simplemente está diciendo como que él es el líder, él es el príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2 en el versículo 2 dice que él es el príncipe de la potestad del aire. La Biblia dice que él es el príncipe de las tinieblas. Pues en 2 Corintios 4:4 dice que él es el Dios de este siglo, refiriéndose al que controla esta esfera. El que usa este medio para atacar la humanidad, ese se llama diablo. O sea que él usa este sistema completo y lo usa en su favor. Basta simplemente con ver el Super Bowl. ¿A cuánto le gusta el Super Bowl? A mí me encanta el Super Bowl. Pero miren los halftime shows. El show del medio tiempo. Ya son satánicos todos. Rihanna, entre otras personas más, lo que están haciendo son cultos satánicos al diablo. Son actos satánicos. Cuando usted mira entonces ahora mismo los Grammy, ¿a quién le gustan los Grammy? A mí me gustan los Grammy, a mí no me gusta porque en verdad esa música a mí ya ni me llama la atención. Pero esta vez yo estaba durmiendo, me desperté y estaba en el canal 2 y salió entonces ahora una persona, Sam Smith, con un rito satánico completo. O sea que el diablo está usando este sistema que está operando en este mundo, en este tiempo, en este siglo, y lo está usando ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Y muchos cristianos estamos simplemente con la vista larga, o nos está entrando por aquí, saliendo por acá, y no estamos captando que el diablo no está jugando, que el diablo está actuando como él sabe hacerlo: hurtar, matar y destruir. Y él está en una organización que, siendo el Dios de este siglo, Efesios capítulo 6 dice: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales en las regiones celestes. O sea, él tiene potestades. Él tiene, principados, potestades, gobernadores y huestes.
O sea que es el diablo, los principados, las potestades, los gobernantes y también la hueste. ¿A qué se refiere esto? Es una jerarquía que él tiene. En la policía de Puerto Rico está esto, está el gobernador, está el superintendente, que ahora se llama comisionado, están los coroneles de área, están los tenientes coroneles, están los inspectores, están también los capitanes, están los tenientes primero, están los tenientes segundos, están los agentes y están los guardias. O sea, hay una jerarquía. En el gobierno de nosotros también está igual, está el presidente, están los 50 gobernadores, están los alcaldes de cada pueblo, de cada gobierno. O sea que hay una jerarquía siempre y el diablo está igual. El diablo domina el mundo entero, pero tiene principados. ¿Qué son principados? Son gobernantes en diferentes regiones. O sea que cada principado tiene una parte donde él domina, o donde él gobierna, o donde él rige. O sea que las naciones tienen siempre por encima un principado. ¿Cómo yo lo sé? Porque Daniel capítulo 10 me lo dice. Daniel capítulo 10 me dice que el ángel se le aparece a Daniel y le dice: Daniel, bien amado, sepa que desde el primer día en que dispusiste tu corazón a buscar a Dios y a entender y a humillarte ante su presencia, tu oración fue escuchada. Pero el príncipe de Persia se me opuso. Un príncipe humano no puede pelear contra un ángel, porque un ángel en el tiempo de sequía mató 185,000 personas, un solo ángel. O sea que un príncipe ángel, un principado ángel, no puede pelear contra un príncipe, un hombre no puede pelear contra un príncipe de la hueste espiritual. O sea que lo que está diciendo es: el príncipe de la potestad del aire, o el príncipe de la región de Persia, se me opuso. No era Darío en ese tiempo, era que sobre Darío, gobernante de Persia, está un principado comandado por el diablo, que es el Dios de este siglo. O sea que en ese caso estaba un principado sobre la región de Persia, dominando esa región. ¿Y cómo yo también lo sé? Porque después de eso el ángel Gabriel le dice a Daniel, y le dice: ahora tengo que volver nuevamente a pelear junto con Miguel, porque ahora el príncipe de Grecia vendrá. O sea que tampoco es un hombre hablando de Alejandro el Grande, es que simplemente el principado que estaba sobre Grecia dominaría la región, conquistando entonces a los persas, y dominaría entonces el mundo entero en ese tiempo. O sea, cada imperio o cada gobierno o cada nación tiene un principado por encima de él. Y el diablo dice a su principado: hasta esto, hasta aquello, y por eso es que todos tienen la misma mentalidad: hurtar, matar y destruir. Pero cada principado en su región, en este caso Estados Unidos con el principado, tiene gobernadores de las tinieblas, o tiene, perdón, potestades, donde también reinan sobre diferentes regiones. Y cada una de esas potestades tiene entonces gobernadores de las tinieblas, y cada uno de esos gobernadores tiene entonces huestes espirituales. Y el propósito de todos ellos, tanto en Estados Unidos como en China, como en Japón, como en Rusia, como en Alemania y en diferentes naciones, el propósito es, comandado por el diablo, hurtar, matar y destruir. O sea, hay una guerra espiritual y usted no la está viendo. ¿Quién entonces está causando que Bad Bunny sea más famoso que todo el mundo ahora mismo? ¿Quién está causando que ahora mismo todas estas personas estén haciendo estos zorritos satánicos y nadie dice nada? ¿Quién está causando que el homosexualismo sea tan común hoy en día que nosotros lo vemos y ni lo queremos mencionar? O sea, ¿quién está causando todo eso? El diablo está con una agenda, y es hurtar, matar y destruir. O sea, lo que se levanta contra mí no viene de lo natural, viene de lo sobrenatural. Y es de parte del enemigo. Es un principado que el diablo tiene sobre la nación de Estados Unidos. Es unas potestades que están rigiendo en toda esta región. Hay unos gobernadores espirituales que son demonios mismos, y hay unas huestes espirituales que son los mismos demonios que están atacando a la iglesia y a diferentes lugares. O sea que eso es lo que hay que entender, qué es lo que está pasando, de dónde viene este ataque. Y cuando Jesús reprendió la parte espiritual, porque nos dio potestad para hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza maligna. Eso dice en Lucas capítulo 10. Si lea el capítulo 10 de Lucas después para que usted vea, donde dice que le he dado potestad para hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza maligna, y nada os dañará. He aquí, dice Mateo capítulo 28, dice: les doy potestad sobre todas cosas, porque toda potestad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús. Cuando el diablo oye el nombre de Jesús, él se acuerda la pena que le dieron a aquel momento dado. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario Jesús lo venció, lo exhibió públicamente delante de todo el mundo para decirle: he despojado los principados y las potestades. Así me lo venció. O sea que Jesús, en el nombre de Jesús, el diablo oye y sale corriendo, porque sabe, hace 2000 años alguien me dio una pena, y esa pena todavía me duele de aquí.
Y por eso es que el diablo sale corriendo y huye cuando usted menciona el nombre de Jesús. Pero hay que entender la actitud del enemigo, que vino para hurtar, para matar y para destruir. Amén. Pero primera de Juan capítulo 4, en el versículo 4 dice que nosotros tenemos a alguien más poderoso que el que está en el mundo. Dice, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, él podrá decir lo que quiera decir. Y él podrá intimidar a quien quiera. Y él podrá tener una tercera parte de los ángeles que cayeron con él. Él podrá decir todo lo que él quiera. Y podrá venir como le dé la gana. Y podrá venir como río. Pero el Espíritu de Jehová todavía plantará bandera sobre el enemigo. O sea que en el nombre de Jesús podemos enfrentar cualquier situación que venga contra nosotros. No hay que tenerle miedo. Si usted se va a esconder, escóndase para buscar la presencia de Dios. Porque alguien dijo, una persona de rodillas se ve más alta que alguien que esté parado. Si una persona que está de rodillas está buscando el rostro de Dios, el diablo tiembla ante esa persona porque sabe que está haciendo como David, que David se fortalecía en el Señor. Y el diablo ve a una persona de rodillas, ayunando, orando, y créame que el diablo dice, anda, cuando él te separe de ahí, ahora sí que hay que pelear de verdad. Por lo tanto, hay que entender al enemigo. En Isaías capítulo 14 menciona quién era él. En Ezequiel capítulo 28 menciona quién era él. Desde arriba en el cielo dice que fue creado, hermoso, fue precioso, era sabio, era hermoso, su vestimenta completa, era preciosísima, era con todas las piedras preciosas habidas y por haber. Pero dice la Biblia que se exaltó y creyéndose la gran cosa y viendo a Dios con todo su esplendor, porque él era un querubín, y estando en la presencia de Dios, que se encargaban de cargar el trono de Dios, porque los querubines se encargan de eso, y si no lo quiere ver, después se lo digo en la Biblia. Los querubines cargan el trono de Dios, como lo dice en Ezequiel capítulo 1 y capítulo 2, donde dice que encima de los querubines vía un trono establecido, y donde quiera que los querubines se movía el trono. O sea que los querubines se encargaban o se encargan de mover el trono de Dios para donde quiera que vaya. Y él era uno de esos querubines. Y dice la Biblia que ese hombre se creyó, ese ser, se creyó que él podía ser semejante al Altísimo. Y semejante al Altísimo, Dios lo miró y lo dijo, en serio, mi pequeño saltamonte, ven acá. Y lo lanzó para afuera, Dios. Le dio una patada. Por eso es que cuando los demonios veían a Jesús, dice la Biblia que por su palabra echaba fuera a los demonios. Unos demonios lo vieron y dijeron, yo sé quién tú eres el Hijo del Altísimo, tú eres el Hijo del Bendito. Porque lo reconocieron, ¿por qué? Porque por la palabra lo botó del cielo y ahora la palabra hecha carne estaba ahí, dice, yo recuerdo esa palabra y ahora esa palabra hecha carne fue la que me echó fuera allá, arranque y vamos este endemoniado de Gadara para otros lugares, a los cerdos o donde sea, porque esa palabra hecha carne recuerdo cuando me dio la pena estando allá arriba. Y cuando de repente el diablo fue lanzado, ahora viene entonces y ataca a la humanidad. Y hay un montón de versículos. Si usted lo quiere apuntar, apúntelos por ahí. Porque la Biblia dice en Génesis capítulo 3 que el diablo, como en forma de serpiente, siendo la más astuta de todos los animales, tentó a Eva y tentó también a Adán. La Biblia dice en 2 Corintios 11 que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. 2 Corintios 4:4 dice que el diablo es el Dios de este siglo. Efesios 2:2 dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Voy rápido. No, muy bien. Leí el pensamiento. Perdón. Pues está bien. Isaías 14 del 11 en adelante. Ezequiel 28 del 11 en adelante. Para que no me conocía, es que si no es así, estuviéramos todavía en el título. Estuviéramos en el título todavía. Si no lo hacía rápido, estuviéramos en el título. Entonces, Génesis capítulo 3, la tentación. 2 Corintios 2:11. No podemos ignorar sus maquinaciones. 2 Corintios 4:4. El diablo es el Dios de este siglo, Dios con D minúscula. Efesios 2:2. El príncipe de la potestad del aire. Primera de Pedro 5:8. Como león rugiente anda buscando a quien devorar. Primera de Reyes 22. Dice que un hombre llamado Micaías vio una revelación del cielo, donde todas las huestes espirituales comparecían delante de Dios. Y unos decían, haremos esto, otros decían, haremos aquello. Hasta que vino un espíritu engañoso y dice, yo lo engañaré. Y dice, ¿cómo lo hará? Y lo vas a conseguir. Dice, seré en sus profetas espíritu de engaño. O sea que los espíritus se presentan delante de Dios para pedir permiso para hacer ciertas cosas. Ellos no pueden actuar como les da la gana.
Por eso es que 1 Corintios capítulo 10 dice que Dios no permitirá que seamos probados más de lo que podamos soportar. Así que en el libro de Job capítulo 1 y 2 dice que el diablo se paraba delante de Dios y le decía a Dios: ¿de dónde tú vienes? Y él le decía: de andar por la tierra y de rodear por ella y merodear por ella. Y Dios le decía: considerado mi siervo Job, que no hay otro como él, justo, recto, perfecto. Y Dios le decía, el diablo le decía: pues claro, si le diste de todo, pero permíteme quitarle todo para que tú veas. Y después le decía: claro, si le diste salud, permíteme atacar su salud para que tú veas. Es más, permíteme hacer esto y permíteme hacer aquello. Y yo le decía: vete, pero su alma no la toque porque su alma es mía. O sea que el diablo pide permiso para poder entonces entrar en un ataque. Y Dios permite hasta cierto punto porque sabe que usted puede soportar. ¿Por qué entonces se vuelve pecado? Porque habiendo Dios permitido y confiando en que usted puede, al momento de fallar, Dios dice: tanto que confiaba en ti. Si Dios apostara, le diría: ha puesto doble. Y cuando fallamos, Dios dice: ¿qué pasó ahí? Yo diría como aquel hombre: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir. O sea, que ¿qué pasó? Que fallaste. Cuando Dios permitió que ese ataque viniera, se cumple lo que el mismo Job decía. Job decía claramente esta palabra. Job decía: le pusiste término al mar cuando viene con su ola brava y viene con toda su braveza. Tiene un límite que no puede traspasar. Pues ¿sabe qué? Eso también está hablando de lo espiritual. Como dice Isaías capítulo 60, que cuando el enemigo viene como río, claro, viene con toda su fuerza, con toda su braveza, con todo su orgullo, viene, pero tiene un límite que Dios dice: hasta aquí tú puedes llegar, de ahí no puedes traspasarlo. O sea que el diablo sabe hasta dónde él puede llegar. El diablo sabe que puede atacar hasta cierto punto, porque el propósito no es que me destruya. El propósito de Dios es que yo sea firme aún después de la prueba que estoy enfrentando. O sea que otro versículo más. En Efesios 6 del 10 al 18 está hablando de la armadura. En Mateo capítulo 4 habla acerca de la tentación que el diablo le hizo al mismo Jesús. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 12, 31 que el diablo fue lanzado a la tierra. Y Apocalipsis 12 dice que en la tribulación el diablo volverá nuevamente a ser lanzado, porque de esta esfera será lanzado directamente a esta tierra. Y en el capítulo 20 de Apocalipsis dice que en última instancia el diablo será lanzado a un abismo por 1000 años y después de eso será lanzado al lago de fuego. Ese es el principio y el final del diablo. O sea que él tiene un principio y él tiene un final. Y su final no va a ser fácil. O sea que por eso es que es el ataque tan grande en contra de nosotros. Porque el diablo nos odia, nos aborrece. Y cuando el diablo ve a alguien que está adorando a Dios, él dice: te voy a hacer caer para que no adore más a Dios. Por eso es que viene la prueba, por eso es que viene el ataque, por eso es que arrecia y por eso es que hay veces que nos quedamos sin fuerza. ¿Por qué? Porque no estamos usando las armas de nuestra milicia que son poderosas en Dios. Y hay veces que no distinguimos ni siquiera la voz del diablo. ¿Usted sabía eso? Hay veces que el diablo habla y usted no distingue que es el diablo. Pues entonces, ¿cómo sabemos entonces cuándo es que el diablo habla? Le voy a decir unos cuantos versículos. En el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 2. ¿Quién me puede leer Éxodo, capítulo 5, versículo 2? Éxodo 5, versículo 2, pastor. Éxodo 5, versículo 2. Chequéese esto. Para que usted oiga la voz del enemigo, hablando a través de Faraón. Ahí está a punto del pueblo ser liberado y el diablo se opone a la liberación del pueblo. Si hay alguna persona drogadicta, 5.2. Mariela, segunda de Crónicas 32. Amén. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así habla el diablo. O sea, cuando usted ora por alguien que es drogadicto o que está atado en algún vicio, el diablo dice, usted le echa el nombre de Jesús, dice: ¿y quién es Jesús? ¿Sabe? Para que yo lo deje ir. El diablo habla de esa manera. Porque esa liberación era física, pero como dije al principio, empieza en el ámbito espiritual, se manifiesta en lo físico. Y lo que pasó con el faraón, que decía: ¿quién es Jehová? O sea, el diablo alardea delante de una persona que está echando fuera el demonio. El diablo alardea y dice: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jehová? Para que yo lo deje ir. Yo no conozco a Jesús, yo no conozco a Jehová, para que dijera a su pueblo, y tampoco lo voy a dejar ir. Y si usted no conoce a Jesús, o usted no conoce a Jehová de verdad, usted se va a quedar quietecito y simplemente se va a ir. Pero si usted conoce el nombre de Jesús y el poder que hay en ese nombre, usted le va a decir: tú no lo conoces, pero yo sí lo conozco. Y te tienes que ir y tienes que dejar ir a mi pueblo para que me adore. Así pasa cuando usted ora por una persona que está cautiva. De igual manera, segunda de Crónicas 32 del 9 al 15, hermana Mariela.
Segunda de Crónicas 32. Este evento está pasando con Senaquerib y Ezequías. Para que usted vea cómo el diablo habla. Usted tiene que aprender a distinguir la voz del enemigo. Pero no puede pretender distinguir la voz del enemigo si no conoce la voz de Dios. ¿Y la voz de Dios está dónde? En la Biblia. Si usted no lee la Biblia y no se familiariza con la Biblia, usted no distingue cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo. Por lo tanto, lo desanima, lo desalienta, le da con retroceder, le da con quitarse, le da con rendirse, porque no conoce la voz del que está hablando con usted. Y la voz del enemigo siempre es para desanimarlo, para seguir hacia adelante. Mira lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 32, del 9 al 15. Te adoramos. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió su siervo a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios. Escucha eso. ¿En quién confiáis vosotros a resistir el sitio en Jerusalén? ¿No es así como habla el diablo? ¿En quién tú estás confiando? ¿En serio tú crees que Él te va a ayudar? El salmista decía, mientras me dicen todos los días, el diablo habla de esa manera. Y ahí en Senaquerib le está diciendo exactamente eso mismo. Le está diciendo, ¿en quién confían ustedes que están resistiendo este ataque? ¿Por qué te resiste? Acaba y ríndete, date por vencido. ¿En quién tú estás confiando? Segunda de Crónicas 32, del 9 al 15. Siga, mamá María. No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? Escuché esta parte. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? Escuche. ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Que se ha atrevido. Ahora pues, no os engañes, Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mi mano, Escuche. y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Increíble. ¿Qué está pasando aquí? Gracias, mamá María. Mira lo que está pasando acá. Acá lo que está pasando es que el rey de Asiria, Senaquerib, acaba de conquistar al reino del norte de Israel. 10 tribus las acaba de conquistar. Y viene ante una simple tribu, conocida como Judá, compuesta por Benjamín también, y viene y los mira y le dice: ¿por qué te estás resistiendo? Si ataqué a los más fuertes, a los muchos más, y tú te vienes a resistir, ¿por qué estás confiando en lo que te está diciendo tu líder? ¿Acaso tú no has oído que ni el dios Ra, ni el dios Isis, ni el dios Horus, ni el dios Moloch, ni el dios Quemos, ni el dios Astarot, ni la diosa Acera, ni la diosa Diana, ni el dios Dagón, ningún dios pudo conmigo? ¿Acaso Jehová podrá conmigo? Él no va a poder conmigo. Y el diablo habla de esa manera. Cuando usted siente un desaliento, que el cáncer no ha sido vencido, que la diabetes no ha sido vencida, que la alta presión no ha sido vencida, usted tiene que decirle: pero es que tú no te has enfrentado al Dios que yo le sirvo. O sea, esos dioses que me están mencionando no son dioses verdaderos. Dios que yo le sirvo puede con esto y puede con más todavía. Por ende, cuando el diablo le mete en la mente a una persona: ¿acaso has oído de alguien que ha podido librarse de mi mano? O Parkinson, o Alzheimer, o cáncer, o SIDA. ¿Acaso has oído que alguien se ha podido librar? No, pero el Dios que le sirvo me puede librar de esto y de cualquier otra cosa más. Uno tiene que reconocer la voz del diablo. Y el diablo, cuando habla en contra de la palabra de Dios, no es palabra de Dios. Tiene que conocer la Biblia para saber cuándo es Dios hablando y cuándo es Dios no hablando. Y cuando el diablo habla, todo lo que él lleva es contrario a lo que Dios ha hablado en su palabra. Y dice: ¿tú te crees que tu Dios puede conmigo?
ahí es que usted se desalienta y dice, wow, Dios podrá con esta enfermedad, Dios podrá con este problema, Dios podrá con esta prueba, Dios podrá con este ataque, y empieza entonces a dudar. Y lo que empieza entonces es a desalentarse y empieza a bajar las manos. Y cuando viene a ver, el diablo sigue ganando entonces un poquito más de terreno. Y una vez el diablo esté adentro, créame, no va a poder sacarlo de ahí. O se le va a hacer más difícil todavía. O sea, hay que reconocer la voz del diablo. Primero con Faraón decía, ¿quién es Jehová? Mire qué atrevido. ¿Quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo? Yo no conozco a Jehová y no lo voy a dejar ir. Moisés tenía dos opciones, o simplemente decía, Jehová no quiere dejarlo ir, así que me vuelvo otra vez a las andadas, o simplemente decir, no, vuelvo otra vez al otro día, hasta que dejes ir a mi pueblo para que me adore. Y en este caso Sennacherib, que tenía el pueblo del norte ya conquistado, ahora entonces venía y decía, ¿acaso Jehová podrá con nosotros? ¿Y qué pasó? Ezequías le dice al pueblo, tranquilo, porque con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová para librarnos de todos estos problemas. Sigamos otra vez otro ejemplo más, ponga el número 3, Nabucodonosor en Daniel capítulo 3. No lo vamos a leer, pero Daniel capítulo 3, ya estamos terminando. ¿Qué dijo ahorita? Me queda media hora más. O sea que en ese caso, en Daniel capítulo 3, dice la Biblia que venía Nabucodonosor delante de 3 seres humanos, conocidos como Ananías, Azarías y Misael. Y hay veces que lo llamamos como lo llamaban ellos. Eran Sadrach, Mesach y Abednego. Pero eran Ananías, Azarías, Misael. Y vienen estos 3 hombres que no se postraban ante ningún dios, ni ante los dioses que habían levantado Nabucodonosor. Y de espaldas eso es ser bravo, eso es fácil. Pero cuando los arrestan y los llevan ante el faraón, ante Nabucodonosor, para que adoren o no adoren, y si no adoras te matamos, ahí es que se prueban los que en verdad son. Ahí se ve de qué cuero sale más correa. Ahí se separan los niños de los hombres. Y cuando de repente se para a esos 3 hombres delante de Nabucodonosor, lo amarran. Los hombres eran fornidos, fuertes, y los amarraron con las correas, con los gavetes, con todo lo que tuvieran bien fuerte, y quedaron completamente amarrados, no podían zafarse. Y como quieren le dijeron, sepa, oh rey, que el Dios que le servimos puede librarnos de esta prueba. Es más, de tus manos, oh rey, nos librará. Pero sepa, oh rey, que aún si no nos libra, no adoraremos tu imagen. Y como quiera le pusieron entonces el horno 2 grados. No lo vamos a adorar. 3 grados. No lo vamos a adorar. 4 grados. No lo vamos a adorar. 5, 6, 7. No lo vamos a adorar. Los lanzan al horno. Y cuando los lanzan al horno, el fuego quema a los que lo lanzaron a ellos. Y esos 3 hebreos perecieron quemados en el infierno. ¿Verdad que sí? No, porque cuando el rey Nabucodonosor mira, de repente se da cuenta y dice, ven acá, tanto que los amenazamos con adorar a otros dioses, tanto que les dijimos, los vamos a dejar vivos si hacen esto o aquello o lo otro, tanto que les amenazamos con que si no negaran a su Dios, los íbamos a matar, con todo eso confiaron en su Dios. Pero no eran 3 los que lanzamos adentro, y no estaban amarrados. ¿Y por qué son 4 los que hay? Están desamarrados, y el cuarto se parece al Hijo de los Dioses. Porque cuando usted cree en Dios, le cree a Dios, me podrá amenazar con la enfermedad o con la prueba o el ataque, y me podrán tener bien amarrado y bien apretadito, que hasta claustrofobia tengo, pero por más que tú me hagas lo que quieras, yo sé que el Dios que le sirvo me puede librar de esta prueba, y de tus manos, oh rey, me va a librar. Pero si no me libra, como quiera, seguiré adorando al Dios que vive por siglos de los siglos. O sea que se prueba de verdad en el momento del ataque de qué cuero estamos hechos. De qué estamos hechos de verdad. Si somos golfil o somos oro de verdad. Y ahí es que se probó entonces ese caso. Y cuando lo sacaron, dice la Biblia que la ropa no olía a humo. Y es lo primero que absorbe el humo. Que el pelo, que es lo primero que se quema, dice no se quemó. O sea que la cobertura de Dios estaba tan grande que cuando sacaron aquellos 3 hebreos que estaban allá, el cuarto se quedó adentro para cuando usted entre en el horno. De igual manera también Dios está listo para nosotros. Porque ya Isaías estaba escrito. En Isaías 43 dice, cuando pases por las aguas como Moisés, yo estaré contigo. Y si por los ríos como los egipcios, como Josué, con el ejército, no te van a negar. Cuando pases por el fuego, como los 3 hebreos, no te quemará, ni la llama arderá en ti, ni tampoco la ropa volverá humo. Ese es el poder que hay en el que está en el centro todavía. Por lo tanto, el diablo habla, pero usted también tiene que hablar.
Porque así como el faraón le habló a Moisés, también Moisés le habló palabras, tienes que dejarlo ir. Así como Senaquerib amenazó, así también Ezequiel decía, con ellos está el brazo de carne, con nosotros está Jehová. Así como los 3 hebreos también fueron amenazados, también los 3 hebreos dijeron, me puedes hacer lo que tú quieras, pero no te voy a adorar. Y aun si el Dios que yo le sirvo no lo haga, y no me sana, o no me libra, o no me liberta, o no provee, como quiera sigue siendo Dios. Porque Job decía, Jehová dio, Jehová quitó, todavía el nombre de Jehová sigue siendo bendecido. Estel decía, y si perezco, que perezca. O sea que el mismo Job decía, y si me mata, como quiera confío en él. Hay que aprender a creerle a Dios. Y hay que aprender a hablar palabra de Dios con autoridad. No con ñe, con el diablito, por favor, dame break. Porque el diablito, por favor, dame break, no es lo que convence al diablo. Lo que convence al diablo que se vaya es la palabra de Dios dicha con autoridad, con una persona que sabe a quién le ha creído, y el diablo huye ante esa persona que está hablando palabra de Dios con autoridad. Ejemplo, sigo hablando con ejemplo, porque también Daniel pasó por ese evento donde le dijeron no puedes orar más a más nadie más que al rey Darío. Y Daniel todavía se inclinaba 3 veces hacia Jerusalén. Oraba en la mañana, oraba al mediodía y oraba por la noche. Oraba las 3 veces que siempre hacía. Abría la ventana y se postraba para adorar y para orar hacia Jerusalén. Lo arrestaron y como quiera se mantuvo bravo. Dice, no, es que yo le sirvo a Dios escondida. Yo le sirvo a Dios aún si tú me agarraste orando. No hay por qué yo dejé de hablar con el Dios creador del cielo y de la tierra. Lo lanzaron al foso de los leones. Y en el foso de los leones, bendito, pobrecito, se lo despedazaron. ¿Verdad? Negativo, porque cuando en la mañana llega Darío y mira por la ventana así de la celda, mira hacia abajo, Daniel estaba durmiendo junto con los leones. Y por si acaso usted cree que los leones ya estaban llenos de comida, por eso no se comieron a Daniel, está equivocado, porque cuando sacan a Daniel, lanzan a las personas y los cuerpos de ellos no habían caído en tierra cuando ya habían sido despedazados, o sea, tenían hambre. Pero usted sabe por qué Daniel no fue comido por los leones. Pregunto yo, ¿qué comen los leones? Y Daniel no olía carne, Daniel olía espíritu. Llévese esa para su casa. Llévese ese regalito. Los leones comen carne, Daniel no olía carne, Daniel olía espíritu. Daniel es un hombre espiritual. Y un hombre espiritual puede estar entre medio de los leones. Y la Biblia dice que él tapa la boca de los leones. Y Daniel de repente cuando sale, ni un rasguño tenía, nada. No fue que luchó y lo tomó. No, era que los leones se quedaron tranquilitos ante la presencia de Dios que estaba con eso. Y Daniel dice, oh rey, sepa, oh rey, que el Dios que le sirvo constantemente envió su ángel y tapó la boca de los leones. Por eso no le hicieron nada. Pero cuando lanzaron aquello, les tapó la boca a los leones y se comieron a todos aquellos. Otro ejemplo más y estoy terminando. Los enemigos de Judá y de Benjamín. En Esdras capítulo 4, cuando estaban construyendo el templo, se levantan los enemigos de Judá y de Benjamín. Acuérdense que les dije que todo en la Biblia es importante. Judá significa alabanza. Benjamín significa el hijo de mi diestra. Pues los enemigos de la alabanza a Jehová y los enemigos del hijo de la diestra, ¿sabe quién es? Jesús. Se oponen a que se termine el templo y amenazaron con eso. Sin embargo, el pueblo como quiera siguió luchando y siguieron hablando para Dios. No, Jehová nos mandó, Jehová nos dijo, Jehová mandó y hay que hacerlo entonces. ¿Qué pasó? Terminaron el templo. Ahora, en tiempo de Nehemías también pasó algo, donde se levanta Sanbalat, Tobías y los árabes a atacar entonces al pueblo para que no construyeran los muros. Es más, dijeron, estos judíos debiluchos que están construyendo estos muros, una zorra pequeña, bebé, recién nacida, que se levante y camine por este muro, el muro va a caer. O sea que hay veces que usted está haciendo algo para Dios y el diablo dice, ¿tú te crees que tú vas a poder lograr eso? ¿En serio tú crees que tienes la fuerza para hacerlo? Tú tienes lo que se toma para hacer lo que Dios te ha pedido que tú hagas. Tú no eres capaz de hacerlo. No hay capacidad en ti para hacerlo. No lo vas a lograr. Porque algo que tú hagas, este retiro que se está haciendo, el diablo con un simple ataque va a decir, y soplaré, y soplaré, y soplaré. El diablo no sabe que esta casa no es de paja, esta casa no es de madera, esta casa es de ladrillo, fundada por una roca, que por más que sople y sople y sople, mi casa no se cae, porque está fundada sobre la roca. Podrá decir el lobo, oh, soplaré y soplaré. ¿Se acuerdan de eso? Hasta en los muñequitos podemos aprender cosas. Hasta en la historia de los niños podemos aprender historia de Dios.
O sea que el diablo se cree que está bregando con alguien que no conoce la palabra del Señor. Y cuando el diablo habla, usted también tiene que hablar de vuelta. Porque las mismas personas esas dijeron, tranquilo. ¿Por qué? Porque hay que luchar, hay que pelear por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestras casas, nuestros terrenos. Hay que meterle mano porque Dios está con nosotros. Eso fue lo que dijo Nehemías. Y Nehemías logró que el pueblo se animara. Porque el Nehemías significa el consuelo de Jehová. Jehová da consuelo, Jehová los confortó. Jehová los consoló, los animó para que siguieran peleando. Si seguimos ejemplo tras ejemplo, vamos a llegar hasta Goliat. Y después de Goliat podemos seguir con otros más por allá. Con Amán, que trató de matar a Mardoqueo. La Biblia dice que cualquiera que conspirare contra ti, delante de ti caerá. Amán el agageo cayó delante de ellos. En la misma horca que preparó, en la misma horca fue levantado. 75 pies de altura, ahí cayó entonces él en sus manos. Estos son 25 pies. 22 pies más o menos hasta el techo. Imagínense 3 veces esto y un poquito más, es más 4 veces esto. A esa altura ese hombre fue colgado, pero su propósito era colgar a Mardoqueo. Y Dios le decía simplemente, por cuanto hiciste esto, tranquilo, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Pero hay que hablar palabras como David hablaba contra Goliat. Tú vienes contra mí con ese armamento tuyo que tienes por ahí, con espada, con lanza, jabalina, con lo que tú tengas, y yo vengo con esta onda, pero no es esta onda y esta piedra que tengo acá, sino que vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y yo te venceré y te voy a derrotar y te voy a hacer caer y te voy a cortar la cabeza y le voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Antes de que Goliat cayera, ya Goliat estaba derrotado. Porque todo empieza aquí, el ataque empieza aquí. Porque Mohamed Ali era uno, que le conté el otro día a unos hermanos. Mohamed Ali era uno que decía, soy más lindo que tú, soy más rápido que tú, vuelo como una avispa, y pico como una avispa y vuelo como una mariposa. Y él decía, te voy a cortar la cabeza, y te voy a arrancar la cabeza, y me voy a comer tu carne, y te voy a destruir. Dice Foreman que cuando le preguntaron a Foreman qué tú pensabas de eso, él decía, ya yo estaba asustado cuando yo entré a ese ring, porque ya la mitad de la pelea estaba gana, porque la mitad de la pelea empezó aquí. Cuando Goliat hablaba de la manera que hablaba, ¿soy yo acaso perro para que vengas a mí con palo y con todas esas cosas que tú vienes? Ya la mente estaba siendo jugada. Pero como David confiaba en Dios, ya la mitad de la pelea estaba gana, porque David tenía en su mente la palabra de Dios, lo que Dios podría hacer. Porque un león que yo peleé lo maté, un oso que yo peleé lo maté, y el Dios que me libró del león, el Dios que me libró del oso, me va a librar de este gigante Goliat y te voy a derrotar. Ya la mitad de la pelea estaba gana, porque David sabía en quién había creído. Pero pregunto yo, ¿sabemos nosotros en quién hemos creído? Y usted dirá, ¿y todo este mensaje con el versículo, capítulo 21, el número, versículo 14, qué tiene que ver? Porque en la batalla en el libro de la batalla de Jehová están escritas todas estas batallas. Todo lo que le mencioné. Senaquerib está escrito como que Dios lo iba a derrotar, y lo derrotó. Sanballat y Tobías estaba escrito porque es una batalla que Jehová toma. Y cuando yo empecé a estudiar acerca de eso, Dios me enseñó algo, que ahí dice, esto está escrito en el libro de la batalla de Jehová. Toda la batalla, desde que el diablo fue lanzado arriba en el cielo, que hizo una conspiración contra Dios y su reino, que fue lanzado, esa fue la primera batalla que Jehová ganó. Y de ahí en adelante, cada batalla de cada persona, en cada lugar, en cada tiempo, sea la que sea, está escrita en el libro de la batalla de Jehová. Por ende, es una victoria segura. Y si está escrita en el libro de la batalla de Jehová, lo que usted está pasando cuando se le presenta en oración a Dios, Dios le escribe en su libro y dice, vete, alábame, adórame, porque la victoria es segura. O sea, ¿por qué nosotros entonces entramos a su atrio con alabanza y por sus puertas con acción de gracia? ¿Y por qué cuando nos salimos de aquí también seguimos alabándolo y adorándolo? ¿Y por qué entonces decimos es mejor estar en tu atrio un día que 1000 fuera de ellos? ¿Y por qué decimos preferiría estar como guarda en la puerta que estar disfrutando los deleites del mundo? Porque cuando usted aprende que su prueba pasa, a hacer prueba suya, a hacer prueba de Dios, usted sabe que la victoria es segura. Hay razón para adorar el nombre de Jehová, aunque el problema siga ahí de frente todavía. ¿Quiere verlo? Segunda de Crónicas 20, lléveselo para su casa. Segunda de Crónicas 20 dice la Biblia que había un hombre llamado Josafat. Y este hombre Josafat se enfrentó al ejército norte, que era el sirio, que venía en ataque. Se enfrentó al ejército sur, que era entonces los edomitas, que venían hacia él. Y se enfrentó al ejército del este, que eran los moabitas y los amonitas. Y el hombre tuvo miedo. Pero dice la Biblia que en su miedo se fue entonces en oración. Y cuando se fue en oración,
En el versículo 15 le viene la palabra de Dios que tanto conocemos. No hay para qué peleéis vosotros en este caso. Esta batalla no es vuestra, esta batalla es mía. Y Dios me trajo a la mente el libro de las batallas de Jehová de los ejércitos. Y me llevó a la segunda de Crónicas 20. Esta batalla no es vuestra, esta batalla es mía. ¿Qué me vino a la mente? Que cuando yo estoy pasando por una prueba que me causa temor o que me asusta, y que me causa que yo como que me tambalee y que el piso se me mueva, cuando yo se lo presento a Dios en oración, Dios la toma, esa petición, la escribe en su libro y dice: esta batalla no es tuya, esta batalla es mía, y la puso en su libro de la batalla de Jehová. Por ende, me está diciendo: mencióname una batalla que yo haya perdido. Y si hasta aquí, cuando yo vine hoy esta mañana, yo todavía no había visto una batalla que yo haya perdido. O sea que Dios está diciendo simplemente que en ese libro de la batalla están escritos todos los problemas que usted le presenta a Dios. Pero no seamos como aquel que viene y se la presenta a Dios y le dice: Dios, aquí te presento esta prueba y te la pongo en tus manos. Y una vez termina, vuelve otra vez, toma la prueba y se la carga encima. Déjesela a Dios en el altar. Déjesela a Dios allí en el altar, que ya es problema de Dios, no es problema suyo. Si el problema no es suyo, es de Dios. Y cuando Dios toma su problema y lo escribe en su libro, es porque es una victoria segura. Por eso alabamos el nombre de Dios. Y por si acaso usted no sabe lo que es alabar. Alabar no es aleluya, gloria a Dios, nada más. Alabar es decir: tú eres bueno, Dios. ¿Quién como tú, Jehová de los ejércitos? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas eres Dios? Él es lo máximo que existe. Es reconocer los atributos de Dios, aún pasando por la prueba que esté pasando. ¿Qué dice entonces el libro de la batalla de Jehová? La prueba que usted le presentó a Dios está escrita en ese libro. Ya no es problema suyo, es problema de Dios. ¿Verdad, hermano? Ya no es problema suyo, es problema de Dios. Ya no es problema de nosotros, es problema de Dios. Así que vamos a quedar nuestro rostro un momentito. Poderoso Dios. Gracias. Gracias. En conclusión, apuntó unas cuantas cosas acá. En conclusión, la conclusión es bien interesante. Porque la introducción de un mensaje es como diciendo usted el trailer de una película. El trailer de una película le dice de lo que se trata la película, puede ser una introducción. Pero la conclusión es los puntos que yo quiero que usted se lleve. Y estos son los puntos que yo quiero que usted se lleve. Tiene que reconocer el ataque y cuál es su naturaleza. 1. Número 2. Tiene que mantener la calma. Tiene que mantener la calma. Primero. Número 1. Reconocer el ataque y su naturaleza. Número 2. Tiene que mantener la calma. Porque la Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La Biblia dice: guarda silencio ante Jehová. Número 3, llevarlo a Dios en oración. Porque la Biblia dice: echa sobre Jehová tu carga. Y la Biblia dice: echando sobre Jehová vuestra ansiedad. Número 4, esperar en Dios. Porque la Biblia dice en Salmo 40: pacientemente espere Jehová. En la 5 es: mientras espero, lo alabo. O sea que son 5 cosas que yo quiero que usted se lleve para que obtengamos la victoria. Número 1, reconozca el ataque y su naturaleza. Número 2, hay que mantener la calma. Número 3, llévelo a Dios en oración. Número 4, espere en Dios. Y número 5, mientras espera, déle una alabanza. Así que hoy, ¿qué hay escrito en este libro? Todas las batallas que usted tenga, o que usted haya tenido, o que vaya a tener, si usted se las presenta a Dios en oración, está en la presencia de Dios. Y en ese libro es una victoria segura. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo doy las gracias, papá, por esta palabra. Porque antes de ministrarle a los hermanos, me ministra a mí. Y qué lindo es saber, Padre Celestial, que tú tomas quizás unos mensajes, unos estudios, una palabra que posiblemente hemos predicado en otros momentos. Jehová Santo, lo añades a la predicación de hoy y nos puede dar un banquete, Jehová. Yo te doy las gracias por lo que estás haciendo con cada uno de nosotros. Y este retiro, Jehová, yo sé que fue puesto por ti. Te pido que sigas ayudándonos a entender qué hay en ese libro de la batalla de Jehová. Hoy nos has enseñado que la batalla mía es mía, mientras yo lucho con mis propias fuerzas. Pero como estamos diciendo, Jehová Santo, que este ministerio se llama luchando con el poder de Dios. Mientras yo luche con mis fuerzas, tú no puedes actuar. Tú te echas para atrás y me dejas a mí pelear. Y me doy cuenta que no puedo, pues aprendo a luchar con el poder de Dios. Y doy las gracias, papá, por el ministerio, porque me estás enseñando, Señor amado, que tú nos ayudas a pelear con el poder tuyo, para poder entonces vencer al enemigo y al tentador, para que el acusador se vaya para afuera y sea lanzado, Jehová Santo, de tu presencia, para la gloria tuya. Pero hay problemas que pasamos y hay problemas que estamos pasando. Y hoy queremos presentarlos delante de ti. Que cada hermano que esté pasando por una prueba,
que hoy te la presente en este momento en oración. Que yo me uno con cada uno de ellos, Jehová, sabiendo que las peticiones que te presentamos, las pruebas que estamos pasando, las situaciones que estamos enfrentando, hoy no podemos con ellas, pero las presentamos delante de ti. Tómalas en tus manos y recibe tú la gloria, para que cuando la victoria venga del camino, Jehová, yo sé que tú harás lo imposible posible y harás que nosotros estemos tranquilos, Padre. Así que te presentamos nuestras pruebas, nuestros problemas, para que los escribas allá arriba en tu libro y nos derrames sobre nosotros, Jehová Santo, la victoria que ya es segura. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Antes de llegar a la parte, no le digo a ustedes que es bien difícil. Es bien difícil soltar el micrófono, pero déjenme decirle algo más. Esto se lo compartí en mi iglesia los otros días. La diferencia entre bendición y maldición. La Biblia dice en Deuteronomio 28 que hay bendiciones para el que obedece. Y dice que hay maldiciones para el que desobedece. Pero la palabra bendición, que es la que yo me quiero concentrar hoy, dice la Biblia: si tú prestares oído a mi voz y la pusieres por práctica, dice, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Escucha esto. Estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Por qué? Porque es una bendición que Dios está enviando. Bendito serás en tu entrada, bendito en tu salida, bendito en tu acostarte, bendito en tu levantarte, bendita esto de amasar, bendito tu fruto, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto también de tus animales, todo, bendito en otras palabras, todo lo que usted haga será bendecido. Por lo tanto, me ponía yo a pensar en eso, y la palabra bendecir es una palabra compuesta de bien decir o bien dicción. ¿De ahí que viene el diccionario? El hablar. O esta persona tiene una buena dicción, o sea, esta persona tiene un buen hablar, una palabra elocuente. Bien dicción o bien decir. Por lo tanto, cuando usted ve esa palabra bien decir, lo que está diciendo es que cuando usted busca a Dios con el propósito de ponerlo por práctica y obedecer en todo lo que Dios dice, allá arriba en el cielo, Dios habla bien de usted. No, yo creo que no lo cogieron, Se lo voy a repetir otra vez. Chequense esto, no sé si el predicador de las 12 ya llegó. Si no ha llegado, yo lo espero aquí, acá al frente. Chequense esto. Mientras está Dios arriba en el cielo y usted está abajo en la tierra, mientras usted busca hacer lo que a Dios le agrada y obedecer a Dios en todo el sentido de la palabra, Dios habla bien de usted. Y cuando Dios habla bien de usted, envía la respuesta y usted dice, qué bendición. Pero la bendición no es cuando usted lo recibe, la bendición es cuando Dios bien dijo de usted. Y usted dice, Dios me bendijo. No, Dios ya lo bendijo arriba en el cielo y envió lo que usted dice, que es bendición lo que Dios me acaba de dar. Eso está brutal. Así que eso es un regalito adicional. Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo guarde. Antes de irme, esto que está aquí, el 25, que es el próximo sábado, si usted quiere venir por aquí, va a estar la vacuna. Los otros días alguien me comió a mí por texto. Me están comiendo por texto. Increíble pensar que una iglesia acepte eso. Yo digo, si el que quiera venir, que venga. El que no quiere venir, no venga. El que se la quiere poner, se la pone. El que no quiere ponerse, no se la pone. O sea, yo simplemente estoy abriendo el espacio para que venga Walgreens y ponga la vacuna a aquella persona que se quiere vacunar. O sea, pero me comieron, me dijeron hasta inclusive, vendiendo la palabra. Yo vendiendo la palabra porque estamos abriendo para que la gente venga. El sábado que viene, si usted quiere ponerse la vacuna, le deja saber a nuestra hermanita Leslie. Ella apunta su nombre porque hay que tener una lista de cuántas personas tienen que venir. Aquí va a estar la vacuna de influenza, COVID, con todas las cosas que la COVID 1, 2, 3, más la bivalente, el tétano, la neumonía, la que es también de la culebrilla y otras vacunas más. Así que si usted quiere alguna de ellas, puede venir por ahí, le deja el nombre suyo a Leslie, para que ese día, desde las 9 hasta las 3 de la tarde, vamos a estar aquí poniéndola, para que usted venga también y comparta eso completamente gratis. Así que Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo guarde.